Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 al 11. Amén. Qué lindo día está haciendo, ¿no? ¿No le gusta el día? No le gusta, ¿no? Cuando llueve no le gusta, cuando hace sol no le gusta, cuando no hace tanto sol no le... El día está hermoso, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Amén. Ah, bueno. Acción de gracias en todo momento, ¿no? Bueno. Dice la palabra del Señor aquí. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados. Dígale a que está al lado, abrumados. Dígale otra vez, abrumados. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Dígale a que está al lado, oración. Dígale otra vez, oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros mismos por medio de muchos. Amén. Bueno. Siempre uno reflexiona, ¿no? En ciertas cosas que hace el hombre, la humanidad. ¿Sí? Una humanidad que siempre considera que los demás fallan y que uno no. ¿Sí? Siempre uno tiene las soluciones para los demás, pero muy rara vez uno tiene las soluciones para uno mismo, ¿cierto? Póngase usted a pensar en médicos, psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud, ¿sí? Que tienen sobre todo, su labor es intervenir en la vida de otro, ¿no? No como el entrometido, sino porque es la vocación de la profesión. Y la mayoría de veces esas personas que salen todos los días a trabajar para ayudar a otros, tienen sus vidas destruidas. Son incapaces con sus matrimonios, son incapaces con sus hijos, con sus familias. Son personas que tal vez en su cuarto secreto no hay sino lágrimas y tristeza y desolación. Y a pesar de que somos miles de millones de personas, el ser humano es un ser muy aislado, muy individual. Pero esa ha sido una de las consecuencias de tanto tiempo de estar sin Dios. ¿Sí? Así es. Egoísmo, ¿sí? Vanagloria. La gente se preocupa mucho por sus cosas, por sus propias cosas. Y lo de los demás entra a un segundo plano, ¿cierto? Así es. Entra a un segundo plano. Yo meditaba acerca de lo que pasa algunas veces cuando en algún lugar entra el pánico y el caos, ¿no? Ahí hay mucha gente. Entonces la gente se asusta, viene el miedo y se produce una estampida de personas. Digamos que hay una gran cantidad de personas y viene un temblor o una catástrofe o viene una situación de pánico y la gente sale corriendo
¿Por qué sale corriendo? Por miedo. Para salvar, primero por miedo y segundo para aparentemente salvar su vida. El instinto de supervivencia sí, pero la de uno. Entonces, generalmente cuando eso pasa, el caos y la estampida de personas ocasionan muertes. Y la muerte consiste en aplastar a otro. ¿Sí? O sea, para salvar mi vida no me importa si tengo que aplastar a otro. Entonces 100, 200 personas terminan muertas, aplastadas, asfixiadas. Y a la larga lo que estaba pasando no ameritaba tanta locura, ¿sí me entienden? Pero eso demuestra el egoísmo del ser humano. La gente dice preocuparse mucho por el otro, pero realmente es alguien egoísta. Entonces la gente se indigna por el hambre, la gente se indigna por la inequidad, la gente se indigna por la desigualdad, pero realmente en la inmensa mayoría de casos se queda en eso, en la indignación. No se pasa de la indignación, del comentario. No se hace nada por el otro. Que en África la gente muere de epidemias. ¡Ah, pero terrible eso que está pasando! La gente no pasa de eso. Si usted le propone a esa persona irse de voluntario para el África a combatir el ébola y todas esas enfermedades raras que dan allá, le aseguro que de 1999, y eso que estoy siendo generoso, de 1999 le van a decir que no. Algunos dirán que eso es responsabilidad de los gobiernos. Otros dirán que no, que es que tengo otras cosas más importantes que hacer. Muy poquitos reconocerán que es su propio egoísmo y cobardía lo que los lleva a negar ese tipo de cosas. Entonces la gente se manifiesta por los incendios en Australia. Que qué terrible, que ese gobierno no está haciendo, que la gente no está haciendo nada. Yo le hago una pregunta, ¿la gente no está haciendo nada? No, allá los australianos, que son los que lo están viviendo, están haciendo su mayor esfuerzo. Lo que pasa es que las fuerzas de la naturaleza son terriblemente poderosas. Y son poderosas. Y eso pasa mucho cuando vienen los veranos, sequías. El hombre ha tenido que aprender a vivir con esas cosas, como cuando vienen heladas o glaciaciones, o las temporadas de tornados y de huracanes y de tifones, o cuando vienen temblores. La gente ha tenido que aprender a vivir con eso. Esa es la vida, hermano, en la tierra, pues. Por eso nosotros ponemos una mirada más alta, ¿ven? No por recrear algo que nos haga menguar el golpe de lo que tenemos que vivir en la tierra. Eso lo puede hacer cualquiera, imaginarse un mundo espiritual y refugiarse en eso, como hacen por ejemplo los que practican la meditación. Entonces, los que practican la meditación, el gurú o el maestro de la meditación le dice: tienes que empezar a fabricar tu lugar especial. Entonces le dicen a la persona, empieza a diseñar como lo quieres. Entonces la persona, si quiere tener un lugar de árboles frondosos, con un río cristalino, y con animales, y con una granja, ¿sí? Y con montañas, la persona lo puede hacer en su mente. Entonces la persona que medita comienza a fabricar eso. Y cuando se siente mal, va a su lugar especial. Obviamente, una persona solamente tiene la capacidad de hacerlo conforme a lo que ha visto. Entonces, de pronto usted, cuando está niño, se acuerda de esa finca por allá que tenían los abuelitos, con piscina, árboles frutales, ¿sí? Clima bueno, y usted empieza a recrear ese lugar especial. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo lo que hacen los que meditan, los que practican artes espirituales orientales.
Y usted se acuerda allá y de pronto se imagina usted siendo un niño. Y vaya, ay, allá estoy, mire, lavándome los pies en la quebrada. Y los pajaritos cantan. Y las vacas mugen. Y las gallinas cacarean, ¿sí? Pero resulta que nosotros, Dios nos tiene preparados un lugar que no es fabricación psicológica ni mental. De hecho, las personas que tienen experiencias con el cielo, los que las han tenido realmente, una de las cosas que afirman es que lo que han visto en ese lugar son cosas que en la tierra no existen. O sea, como no existen, no pueden ser imaginadas. ¿Usted me está entendiendo? No pueden ser imaginadas. Las cosas en la eternidad funcionan diferentes a las cosas terrenales. De hecho, en el mundo físico hay panoramas que funcionan con diferentes leyes, ¿sabía? ¿Sabía que las leyes físicas de la Tierra son diferentes a las leyes físicas del universo? Que una es la física para la Tierra y otra es la física con la que funciona el universo, ¿lo sabía? Y que eso tiene completamente desconcertados a los científicos. Ahora, si el mundo material, dependiendo del escenario, funciona con leyes espirituales diferentes, ¿cómo cree usted que funciona el mundo espiritual? Absolutamente diferente. Lo primero y evidentemente diferente ante todo es que allá no hay tiempo, allá no hay relojes, allá el Señor Jesús no tiene un Rolex. ¿Y qué hora es? Bueno, ángeles, hora de almuerzo. No, allá se vive en la eternidad. Las cosas están hechas de elementos absolutamente diferentes. ¿Sabe usted? Entonces la persona comienza a leer la Biblia y comienza a ver de qué están compuestas las murallas de la gran ciudad. Y entonces hay cornalina y topacio y esmeraldas y oro, ¿sí? Y usted comienza a leer eso, usted se imagina las esmeraldas, la cornalisa, el topacio, el rubí que hay en la tierra, que son hermosos además, lo que la tierra está llena de cosas muy hermosas que Dios creó. Pero allá todo es diferente, empezando por el oro. El oro no es como acá, que es amarillito y que la gente lo funde y lo guarda. Para guardarlo se funda y se le da la forma de lingote para acumular el oro. Allá el oro es como cristal. Usted en el cielo, hermano, va a tener la oportunidad de ver como una especie de lluvia, de bruma, porque no hay lluvia, es una bruma, que es como si hubieran, como si el cristal se viera en el aire, polvo de cristal, brilla eso. Los vestidos son como de fibras de diamantes. Ahora, siempre desde pequeños, por tanta televisión y por tanta historia que a uno le contaron, uno desde pequeño asocia lo espiritual como a algo fantasmal o espectral. ¡Ay, mire un espíritu! Entonces usted llega y le pasa la mano y la mano sigue derecho. Eso, ¿sí? Como si lo espiritual fuera un vapor. O un holograma. Que ahora ya lo que uno veía cuando pequeño, de que aparece la persona, prende un botón y llama a la mamá, y la mamá aparece como un holograma, eso que le parecía a uno tan increíble cuando pequeño, ahora es una realidad. Usted puede, ahora resulta que los museos más modernos del mundo, presentan hologramas. Ya no tienen que poner el mamut allí y recrear un mamut con pelo y con cuernos, sino que el guía prende un botón y los niños pasan y ¡pum! Aparece el mamut como un holograma y comienza a moverse el mamut. Entonces el hombre explica, mire, este era un ser que vivía en la época glaciar de la Tierra. Y los niños, maravillados. Ahora los circos más ricos del mundo, como ya no pueden tener animales,
porque la mayoría de legislaciones prohíben el maltrato animal. Ahora ellos tienen sus malabaristas, ¿sí? Sus payasos, sus artistas, pero también tienen hologramas. Entonces aparece el elefante haciendo maromas en la mitad del circo como un holograma. Pero usted el holograma le pasa la mano y sigue derecho, ¿cierto? Y la gente cree que el mundo espiritual es así. Pero resulta que el Señor, dice la palabra de Dios, no tuvo el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, dice la palabra, sino que se hizo hombre, ¿cierto? Se encarnó el Señor Jesús. Y vio como nosotros. O sea que si se clavaba una puntilla le dolía, le sangraba. ¿Usted cree que le dio gripita? Cuando le estaban saliendo los dientes, ¿le dio fiebre o no? Y María, ay, mire José, le salió un diente, le salió el otro. ¿Usted cree que María le tenía con un carboncito le medía la estatura al niño, sí o no? Claro. ¿Y lo llevaba al médico? Sí. Mire doctor, ¿cómo está el niño? Ah, no, Jesús está muy bien, va creciendo. Ah, mire cómo está. ¿Usted cree o no? ¿Usted lo cree o no? Sí. ¿Y que María tenía que bañarlo? ¿Y que le tocó enseñarle a ir al baño? ¿Y enseñarle a hablar? ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que el Señor nació en un pesebre de Belén? ¿Nació hablando? ¿Le tocó aprender? ¿Y de quién aprendió? De José y María. Lo escuchaba conversar. Y creció, aprendió el arte de la carpintería, le ayudó al papá, le dejó muy claro que él le ayudaba a la carpintería, pero que su vocación no era esa. Él aprendió a hacer sillas y mesas, pero él tenía una labor principal y desde pequeño lo dejó claro: yo soy un predicador, yo tengo que orar por la gente, yo tengo que andar en los negocios del Padre. ¿Lo dejó claro o no? ¿A qué edad? A los 12 años. Cumplió 30, ejerció su ministerio con excelencia, con perfección, y tuvo la cúspide del ministerio en la cruz del Calvario, ¿cierto? Eso está claro. Allí se desangró, se vio, más que nunca se vio su condición de hombre, ¿cierto? Tan es así que la gente decía: este es el Hijo de Dios. Este hombre allí padeciente, sangrante, débil, vulnerable. ¿Este es el Salvador? Si es el Salvador, si es el Mesías, que baje de allí, que traiga legiones de ángeles y acabe con todo esto y nos libere. Lo que no sabía la gente era que allí donde estaba él, los estaba liberando. Ahí estaba ejerciendo la gran liberación, la derrota del gran opresor que se llama el pecado y la muerte, ¿sabía? ¿Usted sabía que el enemigo más poderoso del hombre no es el diablo, sino la muerte? Y por eso es el último enemigo en vencer. Y va a ser el último en ser arrojado al lago de fuego y azufre, ¿sabía o no? Y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ya no como un hombre, sino con un cuerpo espiritual, hermano. Pero oh sorpresa, con ese cuerpo espiritual podía comer. No comió con los de Maús, no comió con sus discípulos. Un cuerpo, aunque espiritual, tangible. Lo tocaron, ¿cierto? Lo abrazaron, lo tocaron, era tangible, pero era espiritual. O sea que lo espiritual es tangible. Es tangible. O sea que no es un espectro, ni una imaginación, ni un vapor, ni un holograma, ni algo fantasmal. Es una realidad. Lo que pasa es que está como en otra dimensión, por utilizar un lenguaje que nosotros podamos entender. Es como otra dimensión el reino de los cielos. Y la única forma de llegar a esa dimensión es por Cristo y a través del Señor Jesucristo.
Y es la labor en la que nosotros estamos. Aquí yo no estoy predicando, el Señor no está hablando para que usted se llene de conocimiento o la experiencia dominical sea más amena. No es para eso, no es para que usted aprenda un poquito más y diga, hoy estoy más aprendido. No, el objetivo de todo esto es que usted pueda alcanzar ese objetivo, que es llegar al reino de los cielos. El otro día tuve que convenir a un hombre. La gente suele utilizar la palabra de Dios primero por retazos, por pedazos, y la utilizan como el mundo utiliza las cosas antiguas, de un modo místico, ¿sí? Por medio del agüero. La palabra, desafortunadamente la palabra de Dios o la Biblia no se ha visto exenta de eso. La gente la utiliza como un agüero. Por eso la gente compra la Biblia para abrirla en un atril en la mitad de la sala, especialmente en un salmo específico, para que el salmo, y generalmente salmo no, para que el salmo me proteja. Ese es el valor que la gente le trata de dar a la Biblia, y es tan insignificante el valor que la persona que suele hacer eso siempre tiene otros elementos a la mano. ¿Sí? El platico de lentejas, el puñado de espigas, tan de moda ahora, el 31 de diciembre, el platico de granos de arroz, todo esto para la abundancia. ¿Sí? Las uvas, el pedacito de aloe, ¿cómo es que se llama eso? De sábila, la herradura oxidada, el divino niño, la cruz de hierbas. La Biblia está al nivel de eso para esa persona. Yo le dije a esta persona, usted no entiende nada. Pero la gente suele decirle a uno, que yo ya me he leído la Biblia. ¿Sí? A ver, ¿cuántos libros tiene? ¿Que se acuerda de lo que dice el profeta Isaías en tal parte? ¿Y qué dice el Señor en tal lado? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en tal carta? No saben nada. Mentiras, no la han leído. No la han leído. Porque para el hombre natural la Biblia es algo tedioso. La Biblia es algo inentendible. Para el que no está buscando a Jesucristo, la Biblia es algo complejo. Una filosofía densa. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, la única Biblia que había en la casa, la Biblia versión Jerónimo, edición guadalupana. Un mamotreto de libro que uno podía hacer pesas con eso. Lleno de imágenes, todas ellas desacertadas. Porque los artistas del Renacimiento se imaginaban al rey David vestido de un rey medieval, europeo. Se imaginaban que los ángeles del cielo eran niños monos griegos desnudos, ¿cómo es que se llama eso? Una toga atravesada. La visión de la gente acerca del cielo muy distante, pero absolutamente, de pronto esas cosas que replicaban en arte eran algo más parecido a lo que uno puede ver en el infierno, ¿sabía? Y uno curioso por eso, sin un guía, sin un pastor que uno lo pudiera dirigir hacia una lectura correcta, con papás que más alejados de Dios no podían estar. Me ponía yo a leer la Biblia
Curioso, ¿cuál cree que era el libro que me llamaba la atención? ¿Cuál cree? No, el Apocalipsis. Entonces comenzaba yo a leer el Apocalipsis. ¿Qué cree que un niño de 7, 8 años podía entender del Apocalipsis? Por allá leyendo uno acerca de las 2 bestias y de los 2 testigos. ¿Sí? Leyendo uno acerca de las copas de la ira y de las trompetas y todo lo que viene con ellas. De ángeles en guerra, de un milenio. ¿Yo qué podía entender de eso, hermano? Para mí, eso y el libro de la mitología, de los libros mitológicos griegos no había ninguna diferencia. Y por eso uno, desconcertado, ¿qué hacía con la Biblia? La volvía a hacer. La palabra de Dios dice, hermano, que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Usted le puede leer a una persona 400 veces las obras de la carne, plasmadas en el libro de Gálatas, y decirle, mire el pecado, todo lo que es. Pero si no está la intervención del Espíritu Santo, entonces no pasa nada, hermano. La persona le va a decir, ese es un libro escrito por hombres. Pero si está el poder del Espíritu Santo, entonces la persona va a ser tocada. Y será allí donde la persona aceptará, si lo hace, porque Dios siempre espera que nosotros decidamos de que para llegar a Cristo y los beneficios que el Señor tiene para con nosotros, se necesita el arrepentimiento. Eso es lo que todo cristiano debe vivir. Arrepentimiento. Un dolor intenso por haber vivido separado de Dios y en el pecado. Y un deseo profundo por abandonar ese lugar. Eso es lo que tiene que haber de partida en todo cristiano. Un dolor por haber andado tanto tiempo separado de Dios. Y entender entonces allí lo que la palabra dice, que fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Ahora, si el Espíritu Santo es el que hace esa obra de convencimiento, entonces empezamos a entender una de las grandes labores del Espíritu Santo, que es la intercesión por nosotros. El Señor Jesús es el supremo intercesor, pero tiene otro aliado. Ahora la palabra de Dios dice que los espíritus se atraen, ¿no? Cuando usted se convierte en cristiano, ¿con quién quiere andar hablando? ¿Con los borrachitos allí que toman trago allí donde los arenas? ¿O con gente como usted? A los borrachitos de los arenas, lo máximo que usted puede hacer es ir y orar por ellos y predicarles. Miren, muchachos, Dios dice. Yo he predicado en bares, ¿sabía? Nosotros nos íbamos por las cantinas y los bares con mis hermanos misioneros. Y había gente que escuchaba, ¿sabía? Escuchaba. A algunos se les quitaba la borrachera al ser tocados por el Espíritu de Dios. Pero el resto no más. Entonces, ¿con quién cree usted que le gusta andar al Señor Jesús? Con el Padre y con su gran camarada, el Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver que el Espíritu Santo tiene facultades similares al Señor, y una de esas es interceder. Dice la palabra, con gemidos indecibles. Entonces comenzamos a ver una faceta elemental del Señor Jesucristo y del Espíritu de Dios, que es el intercesor. Y todos los días
el Señor Jesús, secundado por el Espíritu de Dios, intercede delante del Padre por la iglesia y por la humanidad. El Padre detiene los juicios de destrucción y de condenación por causa de esa intercesión. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Y las obras del Señor son las que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién dice amén? Aquí el apóstol Pablo está diciendo: dice en el versículo 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Paremos ahí un momento y pensemos en lo que significa para el apóstol Pablo tribulación, y analicémoslo desde lo que nosotros entendemos como tribulación. Para nosotros tribulación es prueba, ¿cierto? Elementalmente es eso. Tribulación es circunstancia adversa. Tribulación es la forma en que el Señor mide la fe, nuestra confianza en Él. Y es algo en lo que el cristiano comúnmente se mueve, en la prueba y en la tribulación. El apóstol Pablo fue un hombre de tribulaciones, ¿sí o no? Fue un hombre que pasó por persecuciones, fue un hombre que pasó por lapidaciones, fue un hombre que pasó por naufragios, hasta una serpiente venenosa y mortal lo mordió. Tan mortal era la serpiente que los que iban con él dijeron: hasta ahí llegó, se nos murió este señor. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Se levantó el brazo todavía con la serpiente colgando, se la sacudió, ni siquiera oró, y siguió adelante. Entonces, a pesar de que pasó por estas cosas, ¿de alguna de ellas se quejó el apóstol Pablo? No. ¿En alguna de ellas hizo énfasis? Se la pasaba jactándose de sus tribulaciones. Pero hay pastores que han pasado por cosas y todos los domingos cuentan: y allá cuando estaba yo allá en esos campos, la guerrilla todos los domingos en eso, robando de la gloria a Dios. El apóstol Pablo no andaba en eso. Mire, yo le digo una cosa: las experiencias con Dios son extraordinarias, pero por extraordinarias que sean, nunca van a reemplazar la Biblia. Nunca. Yo no puedo basar una predicación en mis experiencias. Yo tengo que basar una predicación en la Biblia, porque así lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, a pesar de que quedaron registradas algunas de esas experiencias, yo considero que muchas otras no, especialmente en Hechos de los Apóstoles y algunas otras menciones abstractas que el apóstol hizo en algunas cartas, sin entrar en el detalle. Todo lo demás quedaba guardado en el sumario del apóstol Pablo, y él se enfocaba en la predicación de Cristo. Pero en este pasaje está resaltando lo que él llama nuestra tribulación, y le dice a los corintios: no ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Uno puede empezar a imaginarse qué habrá pasado: un terremoto, una persecución, otro naufragio, una enfermedad, un encarcelamiento, lo que nosotros solemos asociar a tribulación. Y eso para gente de fe, porque para otros tribulación es que el vecino no le hable, o que la mamá esté brava. Esas cosas son los primeros vestigios de la vida cristiana.
Pero realmente el apóstol Pablo, que pasó por tantas cosas, no se refería a eso. El apóstol Pablo pasó por una experiencia sobrenatural, hermano. Y resulta que esa palabra abrumado, que está allí utilizada, desprendido del griego, significa aplastado. O sea, esa palabra abrumado viene siendo como si una roca le hubiera caído encima, como cuando una persona viene algo muy pesado que le cae y comienza a sufrir aplastamiento. Cuando una persona sufre aplastamiento, ¿qué comienza a pasar? Se fracturan los huesos. La caja torácica comienza a comprimirse. Y como se comprime la caja torácica, entonces los pulmones dejan de recibir oxígeno que es vital para vivir. Y la persona comienza a morir de grandes dolores y de asfixia. Y el apóstol Pablo estaba experimentando esto, pero de una manera sobrenatural. O sea, un peso sobrenatural había venido sobre él. Y dice que lo tenía abrumado, más allá de sus fuerzas, dice. Tan fuerte fue eso que pensó que se iba a morir. ¿Quién dice amén? Pues resulta que lo que vino sobre el apóstol Pablo fue una carga que Dios puso. ¿Dios hace eso? Yo le digo sí. ¿Usted cómo sabe, pastor? Lo sé por dos razones. Porque lo dice la Biblia y porque me pasó también a mí. Porque una de las cosas que hace que la Biblia sea un libro diferente a los demás es que lo que pasa en la Biblia pasa hoy. Y me pasó en varios momentos. Y esos momentos coincidían con momentos misioneros o comienzos de etapas evangelísticas en mi vida. Una vez el culto comenzaba a las 9 de la mañana. Yo me estaba arreglando y me cayó ese peso sobre mí. Yo pensé que me iba a morir. Y después leyendo es que caigo en cuenta que le pasó a Pablo. Y lloraba y me faltaba el aire y sentía como si me estuviera partiendo. ¿Sabe a qué hora llegué a la iglesia? Cuando ya me pude yo como medio levantar, a las 11 de la mañana. Claro, el pastor Antonio me dice, oiga, ¿qué pasa, mano? ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Tenía razones para regañarme? Sí. ¿Pero sabía qué era lo que había pasado? No. Yo le conté. Dijo, uy, no, perdón, maíto. No, se quedó callado ya. Dios había puesto una carga sobre mí. Eso se llama la carga de la intercesión. Y quiero leer el versículo 9 para explicar algo que pasa en la iglesia cristiana mucho. Miren el versículo 9, o sea, la carga había caído. Miren lo que dice el versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, fue una situación extrema que hizo sentir al apóstol Pablo y sus acompañantes vulnerables, débiles, insignificantes. Y eso se tradujo en su vida física y espiritual en un sorbo de muerte. Después le hablaré, hermanos, acerca de... Nosotros conocemos 3 bautismos, ¿cierto? Es el bautismo del agua, espíritu y fuego, que son los necesarios para ver la gloria de Dios, ¿cierto? Pero ahorita que hay un 4º bautismo, que se llama el bautismo de muerte.
¿Cómo así, pastor? Y yo le voy a decir, ¿por qué esos sorbos de muerte nosotros tenemos que vivirlos, hermano? Y los tenemos que vivir porque nosotros llegamos a la vida cristiana trayéndonos los trastes del mundo, hermano. Y el mayor traste del mundo se llama el egoísmo. Claro, la gente comienza a contemplar un redentor, un salvador, un sanador, un proveedor, un ser lleno de amor y de misericordia. Y la gente comienza a saborear esa naturaleza celestial de Dios. Y le comienza a gustar. Y comienza a experimentar la libertad. Pero desafortunadamente, durante muchos estadios de la vida cristiana, la persona lo vive para su propia satisfacción. Señor, sáname, Señor, levántame, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, de pronto es un poco, se extiende un poquito, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo, mi trabajo, ábreme una puerta, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, toca a mi hijo, toca a mi hija, Señor, ayúdame, levántame, todos los días. Y estoy hablando del que ora, del que le pide, para que usted entienda cuántos tipos de personas hay en la iglesia. Están los que quieren recibir todo por ósmosis. Y quiero explicar algo. Dios tiene un plan trazado desde el comienzo de los tiempos, que se ha ejecutado a la perfección. Nada se le ha escapado de su control, ¿sabía? El Señor dijo, por ejemplo, para dar un ejemplo, que el exilio en Babilonia, ¿cuánto tiempo iba a durar? 70 años, ¿cierto? Y cuando se estaban cumpliendo los 70 años, ¿quién se acordó de eso, de esa palabra de Dios? Daniel. Yo le hago una pregunta. ¿Daniel sabía que Dios iba a cumplir? Sí. ¿Daniel esperó a que se cumpliera? No. Ese peso y esa carga vino sobre él. ¿Y qué le tocó hacer a Daniel? Orar y ayunar. ¿Iba a pasar? ¿Sí o no? Pero Dios, previendo eso, levanta intercesores para que oren clamando y gimiendo por el cumplimiento del plan de Dios. Pero para uno llegar a tener el estatus de intercesor, tiene que aprender a darle sorbos a la muerte, hermano. ¿Cómo así? Claro que sí, hermano. A la muerte, a su propia carne. A la muerte, a su egoísmo. A la muerte, a su personalismo. La oración del intercesor cambia. Se elimina la primera persona. O no se elimina, se minimiza la primera persona para orar. ¿Cuál es la primera persona? El yo, ¿cierto? Y comienza a utilizarse más las segundas y terceras personas. Hermanos, si Dios está hablando de esto, es porque usted tiene que dar ese paso, hermano. Si no lo ha dado, hay gente que ya lo ha dado. Pero dar ese paso marca una pauta, hermano. Una pauta de consagración. Una pauta de por llamarlo así, de profesionalización en la vida cristiana. Una pauta de disposición de que Dios lo haga. Y una pauta de capacidad para poderlo recibir.
Ay, ¿cómo es eso? Es exactamente como le pasó a Pablo. Un peso que viene sobre usted, que no lo va a dejar tranquilo hasta que usted clame. Yo no sé usted qué tanto desea que Colombia cambie. Amén. ¿Cuánto poder cree que se necesita para eso? ¿Mucho o poquito? Mucho. Claro, mucho. ¿Y sobre quién cree que va a caer ese poder y ese peso? Sobre la iglesia, hermano. Y especialmente sobre los intercesores. Ahora, el pastor Antonio el otro día habló acerca de que Dios no solamente está buscando adoradores. Eso lo habló un viernes, ¿cierto? Sino que Dios está buscando intercesores. Ahora, dimensionemos entre adoradores e intercesores. Dios quiere que quienes sean adoradores. ¿Algunos? Toda la iglesia tiene que convertirse en adoradora. Y si también está buscando intercesores, ¿sobre quién va a caer esa carga? Sobre toda la iglesia. Amén. Ahora, escuche esto. Usted puede llegar y decir, ¡ay! Eso no es para mí. Pues le tengo noticias. El que se quiera quedar fuera de esto, no recibirá recompensa, hermano. El que quiera seguir pensando en sus propios beneficios, en sus propias bendiciones, se va a quedar por fuera de todo, hermano. Ahora, y como todas las cosas de Dios, como lo es la fe, por ejemplo, primero una fe que no es ciega, sino que viene por revelación celestial, y que es una fe además que tiene que estar respaldada por obras, que son las obras de la fe, las que corroboran la fe. La intercesión no es solamente recibir la carga para orar y clamar por otros, sino para ir por otros. ¿Quién dice amén? Amén. Las dos cosas hay que estarlas haciendo, hermano. Y tenemos que empezar a entender esto para empezar a alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros. Se lo voy a explicar desde un ejemplo. Ustedes saben que yo comencé a ir a Medellín, ¿cierto? ¿Y qué encontré yo en Medellín? Un lugar repleto de hostilidad espiritual. Algunas cosas se lograron, pero lo esperado no. ¿Por qué cree que no? Porque mientras su pastor iba allá, eran contaditos con los dedos de la mano los que oraban por él. Y no se ora por él. ¡Ay, que le vaya bien! Que no lo coja el metro. No. Bueno, también hay que orar por eso, ¿no? Porque el diablo, no, porque es que la gente a veces no entiende la profundidad de la intercesión, hermano. ¡Ay, Señor! Y que el chicharrón no le haga daño. Gracias por orar por eso, porque el chicharrón es muy malo, hermano. Además que yo no comía chicharrón. Para que le alcance la plata, Señor. Para que el avión no se caiga. Gracias por orar por eso. Pero hay que ir más allá de esas cosas, hermano. Porque lo que toca impactar en Medellín. Amén. Y usted tiene que comenzar a que venga sobre su vida la revelación de cómo hay que interceder. ¿Y por qué hay que interceder, hermano? Una de las cosas que trae esa bruma o el sentirse abrumado es una
compasión extrema por las almas, hermano. ¿Qué vivió el apóstol Pablo aquí? Ya es un hombre curtido en el ministerio. Recibe esto. Y además recibe una revelación más profunda del morir. O sea, que si el apóstol Pablo hasta ese punto había renunciado a todas las pasiones del mundo y a su propia vida, este peso que le cayó allí lo hizo ser más extremo en ese sentido. Por eso está diciendo, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, dice. Un sentenciado a muerte, ¿qué expectativa tiene, hermano? Morir. Ya el juez dijo, su destino es la silla eléctrica. Claro, le pasan la comida todos los días por la celda, ¿no? Y el día anterior a la ejecución, le dan el platillo que usted quiera, ¿sabía? Usted quiere pedir 2 langostas, una botella de champaña, 4 litros de Coca-Cola, ¿se lo dan? Y dependiendo de la religión que usted sea, le llevan o el cura o el reverendo o el pastor para que ore por usted, ¿sabía? Pero al día siguiente no se puede librar de eso. Y tiene que sentarse la persona en la silla eléctrica. Y es todo un procedimiento. Le hacen los amarres, le ponen unas botas especiales, le amarran los brazos, le ponen una esponjilla mojada en la cabeza para que la electricidad tenga una mejor conducción, le ponen un casquito aquí sobre la cabeza, le preguntan le ponemos que si le ponen una cosa en la cara o no. Preferiblemente la ponen para que no se vea la desfiguración que ocasiona la electricidad en el rostro. Eso como que sangran los ojos y todo. Así es. Y la persona con resignación tiene que afrontar eso. Cuando el apóstol Pablo dice que somos como sentenciados a muerte, ¿qué está queriendo decir, hermano? Que uno, no hay otra opción. Y 2, que hay que aceptarla con resignación. Pero es una resignación diferente, hermano. Porque es una resignación que se da entendiendo también el beneficio que recibimos. Y usted tiene que empezar a ir hacia eso, hermano. Ya no más, hermano, los placeres del mundo, hermano. Ya no más el individualismo con el que usted está llevando su vida cristiana. Tenemos que empezar a preocuparnos por los demás, hermano. Tenemos que empezar a recibir las cargas que Dios tiene para que intercedamos, hermano. Tenemos que empezar a recibir las cargas por las almas, hermano, para interceder por ellas, para clamar en todo momento. Y no de manera individual, hermano, sino de manera corporativa. Porque mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 11, cooperando también vosotros, dice, a favor nuestro con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el llamado apostólico directo, cara a cara, no es para todos, hermano. Algunos tendrán que ir a ponerle la cara a las adversidades espirituales, hermano, y al ministerio. Son los puntas de lanza que la palabra menciona, hermano. Los que abren la brecha. Amén. Ellos oran y tienen la carga, sí. Pero el apóstol Pablo dice, pero es algo en lo que tenemos que orar todos, hermano. Tenemos que unirnos, hermano.
Tenemos que unirnos para empezar a orar por lo que Dios tiene lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Cada salida, cada paso que demos, necesitamos que todos nos unamos, hermano. Y nos unamos en oración. Eso no es para hacer lo que hace la persona cuando la mujer está pariendo, el marido. En las películas que hacía, empezaba a caminar por todos lados y a fumar cigarrillo. No, hermano. Eso no es para preocuparse. Eso es para ocuparse en la oración. Cuando el Señor Jesús dice, que añadiremos estatura por el afán. Está hablando de esa persona que se preocupa, pero no hace nada en su preocupación. ¿Será que nosotros nunca nos preocuparemos? ¿Usted qué dice? Claro que sí. ¿Cómo estaba el apóstol allí? Abrumado, dice. Pero ¿qué herramienta tenía en la mano? La oración. No es que usted no se preocupe, sino de que esa preocupación lo tiene que llevar a la oración. La oración lo lleva a desatar el poder del cielo y a que ahí sí efectivamente esa preocupación se convierta en paz, hermano, y en victoria. Eso no es simplemente decir, es que yo confío en Dios, Dios hará, y ni ora. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, el Señor pone las cargas para orar. Iban a cumplirse los 70 años y Daniel recibió la carga y empezó a orar. Señor, acuérdate de lo que dijiste. Señor, hazlo. Oraba mucho o poquito, mucho por eso. Porque era un deseo en el corazón, un deseo fervoroso del profeta de que el pueblo de Dios volviera a su tierra. La tierra del israelita, ¿cuál es? La tierra en Medio Oriente. Por eso el deseo del judío, ¿cuál es? Volver a su tierra. Pregunta, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Dónde queda nuestro lugar? En el reino de los cielos, hermano. ¿Y hay mejor lugar que ese? Y entonces clamaremos, hermano. ¿Para entrar solos? ¿Para entrar solos? ¿O para entrar acompañados? ¿De cuántos? ¿De 2 o 3? ¿Con cuántos entró Noé? ¿Con su familia nomás? Por eso siempre la gloria postrera será mayor que la primera, hermano. En el arca de Noé cabían las parejas de animales y la familia de Noé. ¿Podía caber la humanidad entera ahí? No. La diferencia entre esa arca y el arca llamada Cristo es que los lugares que tiene el Señor son ilimitados. El que no quiere, el que no entra allí no es porque no quepa, hermano. Es porque no quiere. Pero de nosotros está llenárselo lo que más podamos, hermano. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, eso sí, primero cerciórese que usted entre. Porque qué tal, listo Señor, ya hicimos la tarea y pum, se cierra la puerta y usted no entró. Por eso, hermano, aunque usted se preocupe por los otros y comience a interceder por los otros, nunca se olvide de su relación con Dios. Tiene que alternar. Intimidad. Eso es lo que hace una persona que anda en el Espíritu. Intimidad con Dios, amores con Dios. Y simultáneamente intercesión. Entonces, por ejemplo, yo salgo a hacer ejercicio. ¿Qué cree que está haciendo el pastor Mauricio mientras hace ejercicio? ¿Cantando canciones de Navidad? No, hermano, estoy orando.
orando. Señor, acuérdate de Derly, Señor. Tócala, Señor. Que no se me vaya a quedar así tirada en cama. Sánala, Señor. ¿Será que sí o no? Señor, ayuda allí a mi tía María Eugenia, Señor. Dale fuerza. Ayuda a mi mamita. Tócala, Señor. Llénale su alma. ¿Qué cree que están los pastores, hermano? Todos los días orando por ustedes, hermanos. Que no se me pierdan, Señor. Que ninguno se nos pierda. Y oro por su familia, ¿sabía? Señor, tócale allá a la familia allá caqueteña, nuestra hermana Lumina. Señor, tócale la familia, tócale allá a Oscarito, allá al hermanito de Ramirito. Tócale allá a sus hijas, a Diana y a Carolina. No, agárralas, Señor, agárralas. Un día mi prima me dijo, brava, mi prima Carolina me dijo, le prohíbo que ore por mí, dijo ella. Yo le dije, voy a orar por usted hasta que se convierta, le dije. Téngalo por seguro, le dije. Todos los días oro por mis primas. Señor, toca a Nancy. Señor, toca a mi tío Lalo. Toca a mi tío Carlos. ¿Usted cree que yo oro por eso o no? Tócale los hijos a Belmis. Tócale sus hijas a Lumarina. ¿Usted cree que sí? ¿Y cree que oro por su mujer o no? ¿Y por su mamita y sus hermanos? ¿Usted cree que sí o no? Claro que sí, hermano. Porque esa es una carga que yo recibí hace rato. ¿Usted cree que yo ando pensando en mí? Ay, Señor, ay, entonces, ¿y por qué no me das una casa de 2 pisos? Esta está muy pequeña. ¿Usted cree que yo ando en eso? No, hermano. Yo quiero que las almas lleguen al cielo, hermano. Y usted tiene que tener ese mismo sentir. El apóstol Pablo dice, cuento con sus oraciones, dijo él. Claro, sí, amén. Yo le digo una cosa, yo cuento con sus oraciones. Amén. Y vamos a volver a ir a otros lugares, pero hermano, ya no más. Cuando entremos en fase misión y conquista, usted también tiene que entrar en eso. Ay, pero es que me llegó la familia. Tengo que interceder, lo siento mucho. Porque estamos en labor de conquista, hermano. Y la intercesión es vital para esto, hermano. Amén. Tenemos que entrar ya a eso, hermano, porque no nos podemos aquí quedar los que estamos todos, los únicos que estamos acá. ¿Vamos a quedar aquí durante 40 años, 50 años? ¿Los mismos, con las mismas? No. Eso tiene que empezarlo a incomodar a usted, le digo. Y para eso es importante la intercesión, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Para eso es importante la intercesión. Quiero que miremos otro pasaje, hermano. Miren lo que dice el libro de Romanos, ahí atrásito, 2 libros atrás. Romanos capítulo 15. Dice, versículo 30 y 31. Mira, aquí menciona el apóstol Pablo a los 2 intercesores. 30 y 31. Miren lo que dice acá. Pero os ruego, dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, dice acá. ¿Tienen los 2 intercesores? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Paremos ahí. Yo le hago una pregunta. ¿El Señor escuchaba a Pablo o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Y por qué Pablo pide que oren por él? A Dios. ¿Dios le gusta que la gente ora? ¿Que la gente ore, sí o no? ¿A Dios le gusta o no? ¿Pero qué le gusta más?
que oremos todos. Dice la palabra en segundo de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, dice. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué le gusta al Señor? ¿Que ore uno? ¿Que oren dos? ¿Tres? ¿O que oren todos? ¿Y ese sentido lo tenía Pablo? Sí. Por eso dice, pero ruego, hermanos, ¿por qué decía ruego? Porque es algo supremamente necesario. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Por quién quería que oraran? Por Él. ¿Dónde estaba Él? De misionero, hermano. Abriendo brecha, salvando almas, predicando el Evangelio, en medio de enemigos, en medio de adversidades. Que oren a mí, dice, que oren por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué cree que el apóstol dice orad sin cesar? Porque la oración conjunta potencia la presencia de Dios, hermano. Porque la oración conjunta hace que la voz y el clamor se escuchen para Dios con mucha más fuerza, hermano. Porque la oración conjunta me habla de unanimidad y de unidad. Pero cada quien orando por lo suyo. Si somos como los que cada quien que oran por lo suyo, somos como la estampida que aplasta a otros, ¿sabía? Si usted llega a decir por allá en un barrio que en la esquina están regalando un televisor, ¿qué cree que pasa? ¿Y algunos caen o no? ¿Y son aplastados? ¿Cómo se llama eso? Egoísmo, hermano. No podemos seguir en eso, hermano. Tenemos que orar conjuntamente. Amén. Es el tiempo de la unidad, hermano. ¿Qué necesitamos? Avivamiento. ¿Por qué tenemos que orar? Por avivamiento. ¿Qué trae el avivamiento? Se añaden los que han de ser salvos. ¿Queremos llenar esto, sí o no? ¿Y lo lograremos con nuestras estrategias? Ay, pastor, es que yo le hablo y le hablo y le hablo a la gente y no viene. Algo falta. Algunos logran llegar, pero se les escabullen a ustedes como entre las manos. Como cuando usted ya tiene el pescado en el río y el pescado vuelve resbaloso y ¿Por qué cree usted que es mejor pescar con caña que con red? ¿Por qué cree? Bueno, ahora la diferencia ¿cuál es? Con caña, ¿de a cuánto se pesca? Pero va lo seguro. Pero va lo seguro, ¿cierto? ¿Sí me entiende? ¿Qué necesitamos para que la gente venga, hermano? La intercesión. Vamos a empezar a eso, hermano. Olvidémonos de nuestras cosas baladíes y ladinas y empecemos a enfocarnos en lo que tenemos que orar, hermano. Vamos a hacer cadenas de oración, hermano. Y la oración va a ser en unanimidad. Pero, hermano, si usted quiere recompensa, va a tener que hacerlo. Solamente la recompensa vendrá para el que lo haga. ¿Y sabe cuál va a ser la recompensa? Si usted ora por otros, ¿Dios qué le va a dar? No voy a volver a repetirlo porque no han entendido.
Si usted ora por otros, Dios, ¿qué va a hacer por usted? No, que no han entendido. Si usted ora por otros, Dios, ¿qué le va a dar a usted? Más. Su casa, los suyos. Amén, amén. ¿Sabe por qué los suyos no han llegado a Cristo? Porque no hemos orado por los otros. Porque no hemos intercedido por otros, hermano. ¿Quiénes son los otros? ¿Sabe quiénes son los otros? Los que nos detestan, hermano. Vamos a hacer lo que otros hacen. Allá los malos y malvados y aquí nosotros. ¿Sí? ¿O vamos a orar por esos otros? ¿Y si es un degenerado? No importa. ¿Y si es un homicida? Pues ponga a pegar. ¿Y si es el que le pasea a los perros y le poposea al andén todos los días? Ponga a pegar. ¿Vamos a empezar o no? Amén. Vamos a orar por otros para que Dios nos dé los nuestros. ¿Amén o no? Pongámonos de pie, hermanos. Porque pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y no pasa nada. Entonces toca empezar a dar ya ese paso, hermanos. Pero como todo paso espiritual, se va a requerir de disciplina, hermano. Así es. Le aseguro que Dios nos va a escuchar. Si usted se pone en la línea y comienza a hacerlo, Dios nos va a escuchar, hermano. Amén, amén, amén. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. El pastor les envía a veces a ustedes ejercicios semanales, ¿cierto? Ajá. ¿En qué consiste ese ejercicio? ¿Alguien sabe o? Una hora de adoración. ¿Sí es así, no? Sí. Una hora de adoración. ¿La está haciendo o no? Amén. Pues yo les voy a poner un ejercicio. Una hora aparte de esa, ¿no? No me la vayan a mezclar. Que a veces somos minimalistas, ¿no? Ah, es que pastor, yo soy práctico. No. Media y media. Una cosa es la intercesión y otra cosa es la adoración. Hermano, se va a tomar una hora al día para interceder. Amén. Amén. Y va a interceder por otros. Amén. Por los perseguidos. Por otros va a interceder. Sus pastores, sus hermanos, los nuevos, los del trabajo, Por todo el que sea otro todos. va a interceder. Amén. Y lo va a hacer juicioso. ¿Lo van a hacer juiciosos? Amén. Pastor, es que no me queda tiempo. Yo le aseguro que sí le queda tiempo. Tiempo es lo que hay. 8 horas para dormir. Mientras barro me queda. 8 horas para trabajar. Y eso para hacer. Y 8 para interceder, para sacar de esas 8, 1 hora para interceder y 1 hora para adorar. ¿Cómo le parece? Dios es perfecto hasta en eso, ¿no? Nos regala 24 horas para hacer las cosas. ¿Vamos a hacerlo, hermanos? Hermano, y si en medio de este ejercicio Dios le dice a usted que tiene que empezar a venir los martes, hágalo. Amén. Hágalo, hermano. Y aquí todos los martes oramos intercediendo, hermano. Así es. Intercediendo por ustedes, intercediendo por sus familias, intercediendo por nuestro país, hermano. Para que el Señor cambie este país. Amén. 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 Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto. Y le aseguro que la recompensa, mire, se lo aseguro. Ay, pastor, mi hija aceptó a Cristo. Mi hijo quiere venir a la iglesia. Le aseguro que así va a ser. Mi sobrina, mi primo, mi hermano, mi esposa, mi esposo. Va a empezar a verlo, hermano. Pero Dios quiere que usted empiece a tener cargas de intercesión.
y empezar ya no a vivir para lo suyo, ni para sus placeres, ni para su carne, que es lo que se llama el sorbo de la muerte, sino para otros, hermano. Amén. El pastor David Wilkerson muchas veces hablaba acerca de lo vital que era que sus hermanos oraran por él cuando viajaba y cuando iba por campañas. Una vez habla acerca de una experiencia que tuvo en Francia, un lugar donde la gente no quiere saber del Señor. Y llegó a un auditorio de miles de personas, todo el mundo ahí bostezando. Se reunió con su cuerpo ministerial y les dijo: mire, esta gente no quiere saber de nada. Yo no sé ni qué predicar, dijo él. Pero van a empezar a orar, les dijo. Y su cuerpo ministerial se quedó intercediendo, hermano. Tanto de los que lo acompañaban como los que estaban en Nueva York. Y dice dice el siervo de Wilkerson que la gente, que él mientras estaba predicando, él escuchaba como si cayeran alfileres. ¡Tin! 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 Pues en medio de la predicación, el Espíritu, cada alfiler era una persona que estaba siendo traspasada por la palabra de Dios. Y cuando ministró, todo el mundo pasó adelante llorando. En Francia, hermano, donde la gente quiere saber de todo menos de Cristo. El secreto de la oración. Está en la oración, hermano. Eso despierta el poder de Dios. ¿De qué nos sirve logística, diáconos, sonido, coro? ¿De qué nos sirve? Porque hasta eso utilizan humo, como en las discotecas. Apareció el predicador y ¡uf! ¿De qué nos sirve eso si no hay oración? Nada, No hay nada, hermano. Tenemos que empezar a sacudirnos y a desoxidarnos. Y eso se logra a través de la oración. Levante la mano aquel que quiere matar la carne. ¿Cómo se logra? ¿Con martillos? ¿Con el martillo de machucar la carne en la cocina? No. Orando. Orando. Clamando. Amén. Vamos a orar, hermano. Bueno, bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque trae mucha esperanza a mi corazón esto, Señor. ¿Qué vas a hacer con mis hermanos? Es el tiempo, Señor, de interceder, Señor. De abrir nuestra boca, Señor. De abrir nuestro corazón en favor de otros. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas que necesitamos, tú ya las conoces, Señor. Y que antes de abrir la boca, tú ya tienes, Señor maravilloso, esa dispensación para nosotros, Señor. El Señor me está hablando y me dice que no se preocupen. Ustedes son mis hijos, dice el Señor. Yo me encargo de ustedes. Yo les voy a dar lo que necesitan, dice el Señor. Y claro, hay que orar por eso. Pero el tiempo que van a dedicar mayormente a partir de ahora va a ser orar por otros, dice el Señor. Van a clamar por otros. Y yo me encargo de ustedes, dice el Señor. No se preocupen. No se afanen, dice el Señor. Yo me encargo de ustedes. Quiero que clamen, dice el Señor. Quiero que intercedan. Sobre ustedes van a haber experiencias sobrenaturales, dice el Señor. Van a caer cargas sobre su vida. Pero el Señor dice que deben tener discernimiento. Para que no piensen que son otras las causas, dice el Señor. Para que no piensen que son mis enemigos, dice el Señor. Lo que van a sentir es mi poder sobre sus vidas, dice el Señor. Y es poder para orar. Y es amor para orar por otros. Y es misericordia, dice el Señor, para orar por otros. Y van a llorar. Y algunos van a sentir el dolor que otros sienten. No es su dolor, dice. No es su aflicción, dice el Señor. No se confundan. Es el dolor y la aflicción de otros. No se asusten, no teman, dice el Señor. Yo estoy detrás de todo esto. Simplemente clamen, dice el Señor.
Gracias, Señor amado, por esto que haces por mis hermanos, Señor. Yo en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tú desates en esta hora, Señor, un espíritu de intercesión. Voy a orar por cada uno de ustedes en su puesto. Y voy a pedirle al Señor que desate sobre cada uno un espíritu de intercesión. Y van a clamar por otros, amén. El que sepa orar en lenguas, ore en lenguas. Cierre sus ojos y clame al Señor mientras yo paso por cada puesto. Nuestro Dios reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas cosas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra dio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos vieron su gloria. Oh,
llénanos, ven y llénanos. Levanta tu voz en una canción de plegaria a nuestro Dios, una oración que salga de tu corazón por más de su poder, más de su lluvia sobre nuestra tierra árida. Oh Señor, anhelamos más y más y más. Haz llover tu poder, haz llover tu gloria. Necesitamos más de ti. Sana nuestra tierra, Señor. Ven y llena esta casa de tu gloria. Anhelamos tu poder. Oh, ven, llénanos, Señor. Haz llover, oh, sí, Señor. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Padre, en esta noche hemos venido a pedirte a ti. Ven, llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, Señor, nuestro hogar con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cambiamos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera sea mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cambiamos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena
bendecimos. De un aplauso fuerte, hermano, al Señor. Gloria a tu gloria, 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 gloria. Te alabamos, te exaltamos, te reconocemos a ti, Señor. Conocemos tu grandeza, tu imperio, tu control, soberanía, reinado. Aleluya, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias, 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 Rey. Gracias, Rey, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos los cielos llenos de tu gloria, Señor. Con fuego consume todo lo que no es tuyo, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, Señor, toda retaliación y venganza la atamos y la echamos al abismo, Señor. Purifica nuestros cuerpos y almas y espíritus, Señor. Llénanos de tu unción más y más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que toda esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones, Señor, y rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a diezmar y ofrendar, amén, en ese mismo espíritu. Áptense allá, anda el Andresito, mire. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Bueno, amado Dios, de gloria y poder, Señor Jesucristo, una vez más reconocemos que tú eres el sumo sacerdote, Señor, que con registro del sacrificio, Señor, y de la resurrección, amado Rey, allí estás delante del Padre, Señor, permanentemente. Señor, Señor, allí notoria es, Señor, tu obra, Señor, y tu sacrificio y tu obediencia. Señor, y reconocemos esto hoy, Rey, en el nombre tuyo, Señor amado. Y pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. También traemos ofrendas, Señor, con generosidad, con liberalidad, Señor. Que mis hermanos abunden en este sentir, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y, Señor, pedimos que multipliques todo esto y traiga recompensa, Señor. Bendecimos las tierras, bendecimos los ganados. Bendecimos, Señor, los trabajos, el fruto de las manos y el fruto del conocimiento es bendito. Bendecimos las despensas, bendecimos los graneros, bendecimos los lagares, las mesas, en el nombre de Jesús, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede pasar y presentarse un día en nuestro ofrenda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hermano, nos vamos, amén. Levante sus manos al cielo. Hermanos, vamos a orar para despedirnos, amén. Todos los abrazos para el pastor al final del culto, cuando ya hagamos amén. ¿Correcto? Bueno. Señor bendito y amado, te damos gracias por este tiempo, una vez más, otra semana más, Señor, otra semana menos. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. Señor, permítenos ir, Señor, allí a Gilgal espiritual, y circuncidar nuestro corazón, Señor. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que tú, oh Rey, Señor de los ejércitos, estés por delante nuestro, Señor, estés al norte, al sur, al oeste y al oeste, Señor. A nuestro alrededor, acampando Señor, alrededor de los que te tememos, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús, y que nos lleve, Señor, a la conquista que tenemos por delante, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos todo esto en tu nombre. Señor, regálanos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de la salvación, Señor, también. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor.
Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hogares, por el poder que hay en ti, Señor, y para tu gloria y honra. Amén. Amén y amén. Bendito el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde.